Paula, bueno, te quería consultar porque, bueno, ustedes como funcionarios de la municipalidad tuvieron que intervenir por estos casos que, bueno, ha tomado, digamos, dimensión nacional de la suspensión por parte del gobierno nacional de muchas pensiones o gran parte de las pensiones de discapacidad, ¿no? Que Sí, también llegó acá con vecinos acá a Villa por Langostura. supuesto. Hace un tiempo, como es de público conocimiento, el Estado Nacional, por la agencia ANDIS, que es la Ujú. Agencia Nacional de Discapacidad, comenzó todo un relevamiento de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Eh, bueno, sabíamos que se estaban haciendo todas esas reevaluaciones con obviamente el objetivo a nivel nacional de dar de baja muchas de estas pensiones. Estábamos muy atentos, nosotros también formamos parte del Consejo Provincial de Discapacidad y ya sabíamos que iba a llegar probablemente las citaciones a la provincia de Neuquén. Y un día comenzaron a llegar, nos enteramos por un usuario del centro del SET, De acá, de de acá de Villa Langostura, que que había llegado, le dieron de baja, sí. no, que había llegado la primera citación para que esta persona se acercara a un turno médico para hacer la primera evaluación o reevaluación de su pensión por invalidez laboral. El problema fue que cuando llegó esa primera carta, las cartas, las citaciones estaban para dentro de 10 días y les pedían a las personas que se acercaran a un turno médico con todas las análisis o todas las certificaciones de discapacidad actualizados Acá en Villa Langostura acá o en Villa tenía que viajar. Langostura. Acá. Era acá mismo en Villa Langostura, la agencia nacional contrataba a unos profesionales por medio de PAMI para que recepcionaran toda esta información. El problema es que nos empezamos a enterar que habían llegado las primeras citaciones, pero también nos enteramos que el 60% de esas notificaciones no estaban llegando a sus destinatarios. Ah, claro. Porque el sistema de correo que estaba contratado para, para las notificaciones, bueno, un correo que acá no tiene sucursal, y lo que nos habían comentado es que muchas de esas cartas no llegaban a sus destinatarios porque o tenían malas direcciones o las personas se habían mudado O no lo encontraba o no la directamente. encontraban en el momento de la Claro. entrega. Y ahí, bueno, la realidad es que nos pusimos a pensar cómo podíamos resolver esta problemática, porque, bueno, entendíamos que un montón de nuestros vecinos no iban a poder tener ese derecho Claro. que les correspondía para poder defender su pensión, porque no estábamos diciendo que no se le iban a dar, sino que justamente no se iban a enterar de que tenían el turno. Y ellos, por ejemplo, ¿ahí tuvo intervención la provincia o es directo de Nación todo esto? Directamente es de Nación. Lo que sí estuvimos trabajando con provincia, con la subsecretaría de discapacidad, porque obviamente el gobierno de la provincia y ni hablar nuestro gobierno local con Javier y Tamara, empezamos a pensar de qué manera podíamos defender obviamente un derecho de nuestros Claro. vecinos de por lo menos asistir a ese primer turno. Bueno, y ahí comenzamos un trabajo que fue bastante arduo, que fue poder conseguir esos turnos. Obviamente los médicos de acá no nos podían dar quiénes eran las personas que estaban citadas por una cuestión de secreto profesional. Entonces, bueno, Entonces, más difícil más todavía. difícil aún porque no sabíamos quiénes eran los que estaban citados. Por suerte logramos que, por una información que nos pasó una de las médicas, poder pedir a Andis que nos pasaran ese listado de quiénes estaban citados y recibimos un listado de 240 personas, ¿De acá de Villa vecinos de Langostura? Villa Langostura, que estaban citados en el margen de 2 semanas para presentarse a hacer todas las reevaluaciones de ¿Esto estas. significaba que se le caía la pensión por Sí, discapacidad? cuando las personas no se presentaban al turno o no mandaban un mail previo avisando que no se iban a presentar al turno, era causal de baja de pensión. Y la realidad es que hicimos un mega operativo local en donde trabajamos en conjunto con el SET, con el Centro de Yamancay, con el hospital también, que colaboró justamente para poder lograr información de estos vecinos, porque lo único que logramos fue nombre y apellido y DNI de las personas que estaban Claro. citadas. Entonces teníamos que cruzar datos para poder conseguir los números de teléfono. Así que bueno, la realidad es que la Secretaría de Ciudadanía se convirtió un tiempo en un call center en donde estuvimos comunicando telefónicamente con las 240 personas o intentando comunicarnos con las ¿Y los 240 encontraron a personas. todos? A la gran mayoría los encontramos, otra gran mayoría también había recibido, el 40% más o menos había recibido la citación, pero bueno, también
no solamente esos vecinos necesitaban saber que tenían que ir, sino también un apoyo. Obviamente estas personas son personas que tienen una discapacidad, eran pensiones por invalidez laboral. Entonces muchas de las personas no solamente recibían por ahí la notificación, pero no terminaban de comprender la importancia de Claro. asistir a ese turno. Entonces, bueno, hicimos todo ese trabajo de hormiga, de llamar a todas las personas, que no solamente quedaba ahí, porque también después de ese turno, de ese primer turno, tenían que llevar toda la información al ANSES, así que tenía como 2 etapas eh, esta situación. Así que bueno, nada, fue un trabajo realmente enorme que hicimos para poder, como digo, defender justamente A estos vecinos. estos Viste vecinos. que digamos, el argumento del gobierno nacional, bueno, lo demostró, lo hicieron público con alguna radiografía de un perro, se hizo famoso, etcétera, que había muchas, digamos, pensiones de discapacidad truchas, digamos, ¿no? En el caso de Villa Langostura, ¿ustedes vieron que había algún Nosotros no caso así? tenemos todavía el resultado de las bajas o no las bajas a nivel de Villa Langostura. Sí sabemos que hay 88.000 ya pensiones en el país que se dieron de baja. 88 Y mil. yo te puedo asegurar que la gran mayoría de nuestros vecinos eran derechos adquiridos y que por eso era tan importante que a nivel local y a nivel provincial defendamos esos derechos. Seguramente, no lo sé, pero por lo menos lo que te puedo asegurar es que todas las personas con las que nosotros hablamos son personas que tienen una pensión por invalidez laboral que se la merecen, que se los otorgó en su momento de manera justa y que bueno, está bien que pues, tengan que ser reevaluados de vez en cuando, no digo que no, pero las maneras no lo eran, Claro. que el 60% de estas personas no se enteren de su situación es realmente muy grave. Por eso es que hicimos todo este proyecto, el cual también a nivel provincial lo pudimos compartir, porque la Claro, porque provincia esto también se debe estar repitiendo en distintas en localidades de todas la las provincia. localidades del país en realidad, y obviamente nosotros en la provincia tratamos de justamente poder eh, garantizarle el derecho a las personas de por lo menos asistir a los turnos de evaluación. Claro. Y poder corrernos un poco de este sálvese quien pueda a nivel nacional, que es, bueno, saquemos todas las pensiones que sean necesarias, y la realidad es que hay un montón de personas que viven con esa pensión, que justamente la gravedad de esto es que son pensiones por invalidez laboral. Son personas que tienen una pensión que encima son mínimas, Sí, no sí. estamos hablando de... Sí, entiendo. porque son personas que no pueden trabajar. Entonces, bueno, defender el derecho de estos vecinos y de estos neuquinos realmente nos parece que es Y sumamente esto vos cuando importante. hablaste con la provincia, digamos, en otras localidades tuvieron que hacer lo mismo, salir a, como a buscarlo, a ayudarlo a los Bueno, vecinos. de hecho nosotros fuimos quienes les compartimos a la provincia el dato que conseguimos a nivel nacional para poder conseguir los listados, porque fue realmente revelador que lo hayamos logrado y estuvo buenísimo, y nosotros mismos lo compartimos a nivel provincial con Claro. la Subsecretaría de Discapacidad. Este fin de semana tenemos el Consejo Provincial de Discapacidad y también vamos a llevar nuestro trabajo realizado, que la verdad es que estuvo muy bueno e implicó un montón de esfuerzos y obviamente a nivel local, Lo que de pasa es que intendencia. vos fíjate, en este caso de Villa Langostura, ¿no? Creo que para algunas cosas somos como medio un pueblo, vos hablas de 200 y pico personas, no son tantas, es un tema complejo, pero Seguro. bueno. Pero imagínate lo que es Plotier, Centenario, Neuquén Capital. No, no, y la cantidad de personas que nunca se van a enterar porque Claro, esas tal cual. citaciones llegaban muy sobre la hora y un montón de direcciones que las mismas personas decían que habían cambiado, que ya no tenían. Claro. La realidad es Que a que toda esa sí, gente se le va a caer. exactamente. Es terrible pensarlo de esa manera y pensar en la posibilidad, insisto, que una persona con discapacidad no pueda tener su derecho mínimo, que es una pensión. Sí, que Así que aparte son 2 pesos, como dijiste vos recién, tampoco, tal cual, tampoco son es dos que con pesos. eso ni siquiera viven, pero Sí, bueno, sí. la realidad es que es un derecho adquirido y que era muy importante poder trabajar por eso. Ahora también el tema de discapacidad, ustedes lo manejan directamente acá, ¿no? O sea, hay como una delegación de la Sí, provincia. nosotros ahora, por suerte, a partir de enero, febrero de este año, también con un gran esfuerzo de la Intendencia, de Javier y de Tamara, se creó la Junta nuevamente evaluadora para poder otorgar el Certificado Único de Discapacidad, que es el CUD. Hace muchos años que no había junta evaluadora en Villa Langostura y todas las personas con discapacidad tendrían que ir a hacer su certificado único de discapacidad a Neuquén, Ujú. que implicaba un montón, Sí, porque sí. poder una persona con discapacidad tener que viajar a otras localidades para poder certificar justamente su discapacidad era un montón, y nosotros
Ya desde este año que se pudo volver a armar la Junta Evaluadora con mucho esfuerzo, porque obviamente necesitas muchos profesionales que formen parte de esa Junta. Y tiene que Eh, estar avalado por la provincia, claro, por supongo. supuesto, por Claro. nación. Ah, por nación. Sí, ¿Y también hay por la muchas provincia. personas acá que requieren ese servicio? Mira, nosotros en este momento ya pudimos evaluar más de 60 personas desde febrero a esta parte y tenemos 50 y pico de personas en lista de espera. Ah, un montón. Sí. El CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, no solo que se puede obtener por primera vez, sino que hay que también después renovarlo. Entonces no solo no solo otorgamos CUD, sino también las renovaciones. Y con el tema de la pandemia hubo un tiempo que hubo un año que se pasaron todos los vencimientos. Sí, me acuerdo. Entonces eso hizo que ahora obviamente se vayan acumulando cada vez más. Pero Claro. bueno, también es otro gran esfuerzo que se hizo para justamente para todos los derechos de las personas con discapacidad, poder tener en Villa La Angostura una junta evaluadora, también es otro gran esfuerzo. ¿Cuántas áreas como esto que por ahí pasan desapercibidas en la vorágine diaria que no se Te puedo ve? nombrar todas las áreas que tiene la Sí. Secretaría de Y Ciudadanía. ahora hay un montón de áreas, digamos, que se han incorporado para distintos sectores que por ahí pasan desapercibidos o que tal vez antes pasaban como invisibles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí, sí, y yo creo que, bueno, creo que ya lo hemos hablado alguna vez cuando vino en otra circunstancia, eh, que Villa Langostura tenga una Secretaría de Ciudadanía, justamente habla de esta mirada que queremos en algún punto poder garantizar los derechos de un montón de personas que no están visualizadas, Claro. que a nivel nacional está esta mirada justamente de cada vez ocultarlos más, que tiene que ver, nosotros por ejemplo tenemos el área de accesibilidad, como estábamos hablando recién, el centro de día Amancay, el CET, que es el centro Creciendo Entre Todos, el área de la mujer, diversidad, adultos mayores o personas mayores, que también estamos haciendo un trabajo hermoso. Bueno, ahora si querés te cuento todas las actividades que tenemos con personas mayores esta semana. Entonces, eh, tiene que ver justamente con todas esas áreas que son personas que nosotros tenemos que garantizarles los derechos. Y la accesibilidad y la inclusión en todos los ámbitos. Claro. Tal vez lo que haya pasado es que en algunas áreas de estas, no hablo acá porque esto es chico, igual que la provincia que también es chica, digamos, para ese tipo, pero a nivel nacional se ha abusado tal vez en algunas de estas áreas con la incorporación de gente o fondos que no estaban muy claros y ahora, digamos, cuando entró este del recorte, es como que el recorte, la idea original estaba bien porque si hay gente que está cobrando la discapacidad, ¿no? Pero la forma de llevar adelante todas estas medidas generales de todo lo que es el gobierno nacional ha sido muy avasalladora sobre la gente, digamos. Sí, básicamente hay un montón de derechos adquiridos que se están perdiendo. Yo creo que eso es lo importante y me parece que a nivel provincial, la provincia de Neuquén y Villa Langostura lo que está queriendo es poder garantizar todos esos derechos adquiridos de un montón de personas que se lo merecen y que a nivel nacional se les está avasallando. Ah, ustedes lo ven eso entonces. Sí, por supuesto. De hecho, lo que te acabo de contar con el ANDIS y todas las pensiones por invalidez laboral fue claramente una intención de querer dar de baja la mayor cantidad posible de pensiones sin hacer una evaluación como debe ser. Claro, claro, porque evidentemente puede haber, porque uno dice, bueno, puede haber que haya personas que tengan certificados truchos, nadie lo niega, ¿no? Porque entre todo este lío, pero de ahí la forma, digamos, abrupta es como esto de cuando se habló de vialidad nacional, ¿no? De que había, bueno, hay más técnicos, funcionarios, por la gente que entraba en los gobiernos, afines a los partidos, etcétera, etcétera, y entonces no hay personal para manejar las máquinas. Una cosa es reestructurar o despedir o sacar empleados y otra cosa es cerrar vialidad nacional, Totalmente, ¿no? totalmente. Por eso digo que tiene que ver mucho más con esas formas y con defender, insisto, todos los derechos adquiridos de un montón de personas que lucharon un montón para lograrlo. Claro. Entonces, la realidad es que, de hecho, particularmente a nivel nacional, a las personas con discapacidad se les está faltando respeto, de incluso en la manera de nombrarlos. Entonces, me parece que está buenísima la mirada a nivel provincial para poder seguir respetando sus derechos y nosotros a nivel local también. Mira qué bien. ¿Y qué punto destacado podés, además de esto, destacar en tu secretaría? Bueno, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, bueno, con personas mayores, nosotros Sí. mañana estamos, nosotros de lunes a jueves, de 3 a 6 de la tarde, transitamos actividades recreativas para personas mayores. Mañana tenemos una caminata cultural que Ah, sale a las 3 de la tarde del set.
o a las 4 nos encontramos en el Museo ¿Cualquier vecino Regional. que es mayor puede Cualquier participar? vecino ¿O mayor tiene de que estar 60 años, afiliado a algo? O hacer algo? cualquier vecino mayor de 60 años se acerca si quieren a la Secretaría o el área de personas mayores. Está en lo que está ¿Qué la estado, Secretaría, en dónde lo que está? las Retamas 81, el ex Chaco, frente a Tránsito. Sí. Ahí está el área de personas mayores, o si no, en las redes o el número de teléfono que circula. Eh, Mañana tenemos la caminata cultural al Museo Histórico Regional. El miércoles tenemos una actividad que son todos juegos de mesa, que vienen a compartir algunas personas para jugar justamente juegos de mesa. Después Claro. tenemos actividades durante toda la semana, de lunes a jueves. Eh, Esta semana también tenemos el jueves a la tarde el Consejo de Niñas y Niños, que es otro proyecto hermoso también de la Secretaría. El Consejo de Niñas y Niños es un consejo que se conformó este año con consejeros de 7, 8 y 9 años. Tenemos más o menos 20 consejeros. ¿Cómo consejero de 7 y 8? Sí, es un proyecto. O sea, los chicos de 7, 8, 9 años. Exactamente. A principio de año, Ellos todas las opinan escuelas y- primarias, Ah, todas mirá. las escuelas primarias hicieron un sorteo para quienes querían formar parte y ser consejeros y consejeras. Y una vez por mes nos reunimos. El proyecto es un proyecto muy lindo que se llama justamente La Ciudad de los Niños y de las Niñas. La idea es justamente que los niños y los niños puedan opinar acerca de la construcción que queremos de nuestra comunidad. Este mes de octubre tenemos dos actividades muy lindas con el Consejo. Una es que vamos a llevar a cabo uno de los proyectos que se llama Yo Salgo a Jugar, que es un proyecto que es cortar una calle, cortar el tránsito de una calle para que los niños salgan y las niñas salgan a jugar libremente, como cuando hacíamos nosotros, Ah, sí. cuando éramos chicos. En la La vereda. idea es que los chicos recuperen la ciudad, por eso el proyecto Se tiene que jugaba ver en la con... vereda, digamos. Exactamente, entonces vamos a cortar la calle. De hecho, este jueves se van a acercar Hasta eso personas me de acuerdo. tránsito a coordinar con estos consejeros, niñas y niños de 8, 9 y Pero 10 años. estos programas, estas cosas que me estás contando, ¿son iniciativas de la municipalidad o son programas armados en la provincia y se van? Este programa nosotros tenemos una ordenanza que adherimos al proyecto de Ah, niñas ok. y niños, el proyecto de Ciudad de los Niños y de las Niñas, y este consejo está por ordenanza, hace muchos años. Lo que sí estamos llevando en esta gestión a cabo es que eso suceda. De hecho, nosotros ahora también hace poquito logramos la ordenanza del Consejo Consultivo Adolescente, Ajá, que sí. está ya armándose. La Casa Joven Cultural, que es otro gran proyecto que llevamos a cabo con la Secretaría de Sí, Cultura. la de todos los sábados ahí en la Todos Casa de la los sábados Cultura. a las 6 de la tarde, las cuales transitamos y transito yo personalmente. De hecho, este sábado estuvimos de 6 a 9 de la noche en la Casa de la Cultura, transitando la Casa Y te hago Joven, que es una hermoso. pregunta, vos que estás en contacto con, porque ya no hablamos de los chicos de 7, 8 años, sino la casa joven, ya estamos hablando de adolescentes y todo. Sí, de 12 Digamos, a 17, vos que 18 estás años. en este contacto permanente, ¿es preocupante? ¿Hay muchas adicciones, mucha problemática con los jóvenes? ¿Cómo lo ves hoy la sociedad actual? Mira, yo siempre digo que los adolescentes no son más que el reflejo de la comunidad. Digo, los adolescentes no son los culpables ni son los principales consumidores. Los principales consumidores y responsables de toda esta situación somos los adultos. La sustancia que más mata y que más responsabilidades tiene a nivel comunitario y grandes problemáticas es el alcohol. Y El los que alcohol. consumimos más alcohol somos nosotros, los adultos, más que los adolescentes. Por supuesto, es una etapa de la vida en la cual obviamente son más vulnerables a determinadas circunstancias, pero siempre digo que los responsables primero somos los adultos. ¿Eso lo ves Y vos como una problemática? Digamos, ellos se acercan y te lo comentan, te lo confiesan, buscan como un bueno, apoyo. otro de los grandes, hermosos proyectos que tenemos es la mesa de salud comunitario, la mesa de prevención de consumos que nos juntamos todos los miércoles, y esta semana vino un grupo del CEPEN 68, creo que era, a hacernos unas consultas acerca justamente de consumos, porque estaban haciendo un trabajo de consumos problemáticos, entonces se acercaban a charlar con nosotros, hacernos preguntas. Y por supuesto que hablamos de los consumos, también les preguntamos a ellos cómo veían los consumos. Hoy una gran problemática de un consumo, vamos a llamar nuevo, entre comillas, que son las apuestas online. Las Y eso, apuestas online. y eso es una gran problemática, no, y ahí vuelvo. Claro, y ahí tenés No el tema solo los adolescentes. de los celulares. Pero por eso tengo entendido que eso se disparó con el tema de la pandemia, ¿no? Porque
ahí se empezó a incentivar mucho el tema de la apuesta online y muchos lo conocieron a través del encierro, de estar tanto ahí, de poder jugar a través de eso, y ahora se mantiene y ha tomado un auge también. Bueno, una de las problemáticas que obviamente, de hecho, este año también se reactivó el Consejo Local de Niños, Niños y Adolescentes. Es un consejo institucional de adultos, que uno es el consejo de niños que está formado por niños, pero hay otro consejo local que está formado por instituciones. Y en la primera reunión que realizamos este año, una de las problemáticas en adolescencia que vimos, que fue la falta justamente de espacios de contacto entre adolescentes. Esto que vos estás trayendo, la pandemia lo que nos hizo es meternos más adentro. Y obviamente los adolescentes necesitan, como todos, el contacto con los otros, el relacionarse con sus compañeros en espacios seguros. Y hoy, por una característica que tiene no solo Villa de la Angostura, sino por toda la región, es que es muy difícil que los adolescentes tengan espacios donde se junten seguros. Por una cuestión climática, porque no tenemos espacios, porque no tenemos shoppings o van por ahí en otros lugares y demás, hace que la dificultad de poder de compartir. ¿Y qué pasa? Obviamente no comparten, están adentro de su casa en contacto con el celular, con la tecnología, y ahí aparecen y están obviamente mucho más expuestos a todo lo que tenga que ver con estas problemáticas de consumo. Pero ellos lo reconocen por lo menos, ¿no? Por supuesto. Porque está bueno eso que lo conversen con sus Saben papás. un montón, o por lo menos este miércoles, el miércoles pasado eran como 20 pibas y pibas, y te puedo asegurar que saben de consumos un montonazo hasta cómo neurológicamente funcionan los consumos, y la verdad es que nos quedamos gratamente sorprendidos, y me parece que es importante por eso estos espacios de palabra para Claro, porque poder también comunicarnos. hay un trabajo muy interesante que hacen los docentes en la escuela secundaria, digamos, ¿no? Con este tema de la problemática de las adicciones que hoy por hoy se trata de atacar, pero bueno, también tiene que venir siempre desde los padres, en primer lugar, ¿no? De la familia, porque si no hay una contención en la Seguro, familia. y no solo contención, sino como insisto, el ejemplo de los adultos. Nosotros hablamos en no consumo de alcohol, y vuelvo con el consumo de alcohol porque a mí me parece que hay que poder hablar de eso. Es el consumo que está socialmente bien visto, está incluso incentivado a nivel social, y la realidad es que es una de las principales sustancias y las más peligrosas de todas, la que más muertes, como dije antes, produce. Entonces me parece que está buenísimo de hablar. Entonces hablemos de los consumos de los adultos antes de pensar o de marcar a los adolescentes como que son los que tienen problemas de consumo. Claro. Ustedes tienen un equipo, supongo yo, ¿no? De contención, de psicólogos, psiquiatras. ¿Para Nosotros, ese tipo de casos o en no, general, no nosotros da el ahí apoyo eso? articulamos eso, nosotros lo articulamos obviamente siempre con salud. De hecho, la mesa de prevención de consumos está formada también por agentes sanitarios y personal de epidemiología y de otras áreas de salud. Porque la Casa del Calafate, ¿qué era eso? No me acuerdo ahora. Ese es el centro de día Mancay. ¿Y eso qué es para las adicciones? Es un centro de día para personas con problemas de consumos y de salud mental. Pero ahí también. hay gente que duerme ahí, vive No, ahí, no, no. Es un centro de día. de atención. Es un centro de día que está obviamente, es un efector de salud del sistema de salud. Y la municipalidad pone determinadas características como el espacio, los talleristas, demás, pero es un efector de salud. Debe ser bastante complejo todo esto, ¿no? De poder darle contención. Esto del hogar Bartimeo, también ustedes Bueno, ahí nosotros sí, Bartimeo participación. depende, en realidad particularmente también es un convenio entre varias partes, Sí. entre ellas la municipalidad, y ahí está la Secretaría de Desarrollo Humano, como forma parte, pero por ejemplo nosotros desde la Secretaría de Ciudadanía tenemos 3 proyectos que tienen que ver justamente estamos trabajando ahora y reactivando la huerta del hospital. De hecho, la semana pasada nos juntamos con la directora y la vice del hospital. Ajá. Para terminar de armar el proyecto de huerta recreativa e inclusiva. Entonces ahora todos los jueves de 9:30 de la mañana a 12 del mediodía, nosotros tenemos una persona que está en la huerta y está trabajando, y hay algunas personas en situación de calle que también están transitando la huerta. Es una huerta recreativa e inclusiva. La idea ahora es modificar la huerta para que también personas con discapacidad puedan transitar la huerta. También tenemos un proyecto de oficios con perspectiva de recuperación e inclusión laboral para personas que están en proceso de recuperación de consumos. Y esta gente, digamos, que está en situación de calle,
¿Tenemos muchos acá en Villa Langostura? Sí, hay, de hecho por eso está el centro de Bartimeo funcionando y lo que estamos trabajando desde la Secretaría es acompañar a estas personas para que luego de la salida justamente del refugio y del hogar tengan otras actividades como te estaba contando recién, como puede ser la huerta del Claro. hospital, después también este taller de oficios, que también estamos trabajando con la perspectiva de inclusión de recuperación de consumos problemáticos. Y también, por ejemplo, tenemos el proyecto que también lo estamos trabajando con algunas personas que están transitando la recuperación de consumos, del banco de bicicletas, Ah, que claro. es un trabajo que está haciendo con la Fundación Salud para Todos y con Que, Jaime que, Nevares, que que viene de tenemos. Neuquén. Y acá, por ejemplo, viste que en Dinahuapi hay una casa para los casos de adicciones fuertes, ¿no? Que tienen tratamiento ya psiquiátrico. En el caso de Villa Langostura, no. No, en Tenemos que Villa derivar, Langostura no. no, hay que derivarlo donde Neuquén, supongo yo. Exactamente, depende del tipo de situación, hay distintos. Porque hay un momento que ya no se puede contener más, digamos. Hay Exactamente. casos que supongo yo Eso lo ustedes, maneja todo lo que es salud mental en este caso, el hospital local, ustedes le pueden las dar un apoyo, derivaciones. una contención hasta cierto punto. Llega un momento que ya eso se transforma Exactamente. Bueno, ahora hay un proyecto para que en San Martín de los Andes a nivel regional haya así, algún tipo de recuperación y estatal o privado. no del Estado. Ah, del Estado. Eso es bueno, porque evidentemente el tema de las adicciones va creciendo, por lo menos una problemática que muchas veces se ocultaba, ahora por lo menos se transparenta, pero bueno, también hay que dar una solución. No sé si se puede del Estado Sí, responder a sí, todo. fundamentalmente esto, ¿no? Poder tener algún tipo de detención temprana, por eso Claro, todos los dispositivos que nosotros contamos, de talleres y demás, tienen que ver con eso, ¿no? Con claro. poder identificar este tipo de situaciones a nivel temprano y para poder justamente derivarlos a lo que los tengamos que derivar. Paula, bueno, muchísimas gracias A por vos, este yo. pantallazo que nos diste en estos minutos y bueno, por suerte lo que empezamos conversando de todos los vecinos con discapacidad, no sabía que había tantos aquí en Villa Langostura, tuvieron una contención o por lo menos un preaviso, una ayuda, ¿no? Para no perder estas pensiones. De cualquier manera tienen que hacer los controles. Por supuesto, tienen que Claro, asistir a los turnos y que estén muy atentos claro. a que si Pero no que se llegan la a den de recibir baja de una, oficio, digamos. claro, si llegan a recibir una carta que por favor vayan sí o sí a los turnos. Ok. Muchas Gracias, gracias. Yaya. Bueno, la escuchaba Pablo Sonino, nos estaba dando un pantallazo, una serie de problemáticas sociales, incluso con este caso de la discapacidad que hemos hablado, que se ha hecho tan abruptamente y en muchos casos en forma injusta, con gente que la verdad que es una miseria lo que cobran y si encima se lo sacan sin preaviso, está bien todo aquello que tiene que ver con lo que se abusó o que es trucho, por decirlo de alguna manera, que aparentemente habría miles en el país, pero no por eso tienen que pagar personas que no tienen nada que ver, ¿no? Aquellas personas que tienen por derecho propio, un derecho, como ya bien dijo, asignado y que lo termina perdiendo así de forma indiscriminada.